Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso nos lo dice el Salmos 27, a partir del versículo 13 al 14, en el cual este salmo lo escribe el rey David. Este pasaje es un pasaje de esperanza y David aquí prácticamente nos está diciendo cómo él se sentía. Si nos vamos al contexto del capítulo, verdaderamente David, en este momento, él se sentía oprimido, él se sentía afligido y se sentía triste, desanimado, que iba a desmayar. Y ahora les explico por qué. Vámonos a unos capítulos más antes para que entendamos por qué era que él estaba diciendo esto. Bueno, el Salmos 21 a partir del verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y ahí es donde David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Primero que todo, vamos entrando un poco de contexto. ¿Quién era verdaderamente David? Bueno, David fue uno de los personajes más importantes de la Biblia. De hecho, este fue rey de Israel, luego de Saúl, ya que Saúl fue desechado. Este también fue pastor, fue músico, poeta y fue guerrero. Este fue el hijo más joven de Jesé. Fue ciudadano de Belén y también fue quien derrotó al gigante Goliat, que es la historia por la que más verdaderamente lo conocemos. Este era el más joven de sus hermanos. Este es conocido por su fe y su confianza en Dios, incluso aún en los momentos más difíciles, y también por su liderazgo en la batalla contra los filisteos, por su justicia y su rectitud en su reinado. Pero lo más importante era que David era un hombre que amaba, temía a Dios y buscaba hacer su voluntad. Cuando dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, la palabra bondad en hebreo se pronuncia tov y se refiere a la bondad, la gentileza o a la benevolencia de Dios. En griego se pronuncia agatosine y se refiere a la bondad, la virtud y la excelencia moral. Entonces, en el contexto del Salmo, esto se refiere al amor de Dios y a la providencia hacia su pueblo. Cuando David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, él lo que se está refiriendo es: hubiese yo muerto, o sea, literalmente hubiese yo muerto, hubiese yo desmayado, y hubiese yo desvanecido, desaparecido, si no creyese, si yo no hubiera creído que vería la mano de Dios obrando en mi situación, si yo no creyese, si yo no hubiera creído que Dios me iba a librar, que Dios iba a estar conmigo en la prueba, me iba a acompañar y iba a pelear por mí y me iba a sacar de ese lodo cenagoso en el que yo estaba, que Él me iba a librar de ahí. Porque verdaderamente, muchas veces nosotros nos sentimos así como David, nos sentimos al desmayar,
nos sentimos que ya no vamos a lograrlo. Pero Dios es más grande que nuestros pensamientos, Dios es más grande que cualquier situación. La palabra desmayar en hebreo se pronuncia yav y significa desfallecer, debilitarse o perder fuerza. En griego se pronuncia ekliómenos y significa desfallecer, desmayar o perder la energía. O sea, David se sentía así. Por eso les decía que en este verso prácticamente David está expresando cómo era que él se sentía, porque él estaba en opresión, como les acabé de leer hace unos instantes. Él estaba en opresión. Y como él estaba en opresión, él estaba en aflicción, él, se desanimó. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así como David? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que vamos a desmayar, que vamos a fracasar, que ya se nos derrumbó el mundo y nosotros creemos que ya todo terminó, que ya todo se acabó? Pero nosotros tenemos un Dios que es más grande que cualquier pronóstico, más grande que cualquier pronóstico de médico, pronóstico de enfermedad, más grande que cualquier aflicción, más grande que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier opresión, incluso y por mucho, aún más grande que el que se encuentra en este mundo. Entonces, nosotros debemos de confiar en el Señor, porque Él siempre, nosotros tenemos un Dios que pelea por y para nosotros, y Él no nos desampara. Nosotros esa confianza, esa confianza que David tenía en Dios, porque él conocía su carácter, porque él era un hombre temeroso de Dios, esa confianza le dio esperanza de que Dios iba a estar con él, de que Dios lo iba a rescatar, de que Dios iba a librarlo de sus enemigos. Y recordemos que así también como tenemos enemigos físicos, terrenales, así mismo también tenemos enemigos espirituales, porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha mayormente es espiritual. Y David se sentía oprimido, se sentía atacado, porque así también como él tenía enemigos físicos, también todas esas potestades lo reclamaban. Entonces, luego nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en Jehová. La palabra aguardar en hebreo se pronuncia chaká y significa aguardar, esperar o guardar en silencio. En griego se pronuncia anameno y significa aguardar también, esperar o permanecer en un lugar. La palabra esperar en hebreo se pronuncia gabá y significa esperar, aguardar o confiar en algo o en alguien. Y en griego se pronuncia el pito y significa esperar o confiar, tener confianza en algo o en alguien. O sea, lo mismo. La palabra esforzar en hebreo se pronuncia chazak y significa fortalecer, esforzar o hacerse fuerte. Y en griego se pronuncia endímano y significa fortalecer, esforzar o dar poder. Y por último, alentar en hebreo significa asimismo alentar, fortalecer o dar valor. Y en griego se pronuncia tarseo y significa alentar, animar o dar confianza. Ya para ir resumiendo, lo que nos quiere decir con todo esto es que, es una exhortación ya al final cuando él dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. O sea, lo que él nos quiere decir con todo esto, es que confiemos en el Señor, que esperemos en el Señor, que aguardemos en Él, que nos fortalezcamos en Él, porque sabemos que nuestro socorro viene de Él y que Él nos va a rescatar, porque nosotros tenemos un Dios que es más fuerte que cualquier situación y más fuerte que aún lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Y Él no nos desampara. Él no nos desampara ni nos deja, y mucho menos a los que con corazón humillado, los que le buscan verdaderamente de corazón,
Y en verdad, Él no nos desampara. Él es el que tiene la última palabra. Aun aunque tú creas, no importa la situación por la que tú estés pasando, yo no sé la situación por la que tú te encuentres en este momento, pero el Señor te dice, yo te restauro, yo te saco de ahí, de donde tú estás. Aunque el enemigo te quiere ver por el suelo, levántate, porque yo estoy contigo y yo pelearé por ti, dice el Señor en Éxodo 14:14. Yo pelearé por ustedes. Ustedes estén tranquilos. O sea, si Él te está diciendo que Él va a pelear por ti, es porque Él va a pelear por ti. Debemos de aferrarnos a esa palabra, debemos de confiar en esa palabra y de que es verdad lo que Él nos está diciendo. Si Él es el que va a pelear por nosotros, nosotros podemos estar tranquilos porque esta batalla no es de nosotros. Recordemos que esto es una batalla espiritual. Pero si Él nos dice, yo pelearé por ustedes, ustedes estén tranquilos, nosotros debemos de confiar y tener esperanza en esa palabra que Él nos dio, porque Él es más fuerte. Él es más fuerte que todo lo que puede existir, que todo lo que a nosotros nos quiere hacer la guerra de parte del enemigo. Él es más fuerte que todo eso y nosotros debemos de confiar, porque la última palabra la tiene Él y Él no nos desampara ni nos va a dejar en vergüenza. Esa es la palabra que yo quise decirles de parte del Señor, que el Señor puso en mi corazón para yo hablarles. Espero que el Espíritu Santo sea tratando contigo con esta palabra, que el Espíritu Santo sea tomando tu corazón y trabajando tu corazón mediante esta palabra. Y por último, quería invitarles a que sigan mi canal de difusión en WhatsApp, que les voy a dejar el link en los comentarios por si acaso alguno de ustedes quiere entrar, que ahí yo comparto devocionales, todo, prácticamente todo acerca de la palabra, videos, alabanza, ahí de todo. Y verdaderamente será de mucha edificación para ti, así que yo te invito de verdad a que seas parte de él y también, si te interesa, que compartas el canal para que más almas lleguen a Cristo. Y eso era todo lo que les quería decir. Dios les bendiga grandemente y tengan una feliz noche.